Muy buenos días, queridos colegas. Un especial agradecimiento al doctor Juan Carlos Merlo y a su equipo de trabajadores que ha permitido que podamos compartir algunas ideas, algunos trabajos en materia de derecho notarial. Hoy vamos a tocar un pequeño panorama de lo que constituye el derecho notarial relacionado con el derecho de daños. Fundamentalmente el lado de la responsabilidad civil. Debemos nosotros comenzar indicando que el derecho de daños ha ingresado a finales del siglo XX y en este siglo XXI ha trascendido fundamentalmente desde Europa hacia Latinoamérica, ingresando a las legislaciones de todos los países latinoamericanos. Es así que podemos indicar que uno de los últimos códigos en Latinoamérica, el Código Civil Argentino, ha logrado unir aquello que se llama el tema de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual en un solo esquema, de tal manera que es un ejemplo, ¿no es cierto?, de doctrina para poder seguirla, o tal vez no. Sin embargo, es una visión respecto a la responsabilidad civil, en este caso de los notarios, ligados a la profesión libre. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de daños y la responsabilidad civil clásica? Fundamentalmente la diferencia está en que la responsabilidad clásica simplemente trataba del tema del resarcimiento del daño. Repito, la responsabilidad clásica ha cultivado toda una doctrina, bibliotecas enteras sobre la teoría de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, pero ligados especialmente al resarcimiento del daño. Esto quiere decir que esta doctrina esperaba de que ocurriera el daño, de que ocurriera la desgracia, de que ocurriera la eventualidad del incumplimiento de obligaciones contractuales o extracontractuales, y recién reacciona para que el culpable, ¿no?, pague los daños causados a través del patrimonio de quien es civilmente responsable. Sin embargo, en el siglo XIX ya se ha ido preguntando la doctrina, indicando de que no es suficiente el tema de la reparación, el resarcimiento del daño. No es posible que el derecho sea una ciencia que cultiva simplemente esperar a que ocurra el daño para luego recién reaccionar y resarcir al mismo. ¿Por qué no pensar, dice la doctrina, en un tema de prevención del daño, en un tema de distribución del daño, en un tema de satisfacción in integrum del daño? Porque ocurre que cuando se dan los eventos dañosos, ¿no es cierto?, muchas de las personas no tienen el patrimonio suficiente para poder resarcir el daño. Caso, por ejemplo, de accidentes automovilísticos, accidentes aéreos o contratos elaborados pero cuya inversión importa millones de dólares, de tal manera que causó el daño es un empleado, es un dependiente, etc. En esos casos no hay el dinero suficiente para poder responder el daño causado. Consecuentemente, el derecho de daños dice, ¿por qué no vamos a la función distributiva? ¿Por qué no vamos a distribuir el peso del resarcimiento a otros temas como ser el tema de seguros? El tema de seguros nos interesa porque está relacionado con los notarios, porque tenemos la garantía del seguro de responsabilidad civil, ¿no es cierto, queridos colegas notarios? En ese sentido, la responsabilidad del Estado respecto de las instituciones y hacen daño, la responsabilidad, ¿no es cierto?, de otro tipo de seguros, de cooperativas, la responsabilidad colegiada. Por ejemplo, en otros países, los colegios de notarios, ¿no?, llamados así, tienen un fondo común para poder resarcir el daño de los colegas asociados, ¿no es cierto?, que no tengan el dinero suficiente para poder resarcir un determinado daño, producto en esencia de la actividad notarial, no de otra eventualmente. Es en ese sentido de que el derecho de daños ensancha su panorama, y actualmente la función del derecho de daños, la antigua responsabilidad civil, no simplemente es resarcitorio, sino tiene otras funciones, como cuáles. Tenemos la función preventiva. La función preventiva en el derecho de daños nos dice que el derecho debe crear normas y
una acción, ¿no es cierto?, destinada a prevenir el daño, de tal manera que quien tema un futuro daño pueda demandar antes de que ocurra, o pueda demandar para que pare el daño, o pueda demandar para que no continúe el daño si es que ya ha comenzado. En ese sentido, es la situación preventiva del derecho de daños. Por otro lado, el tema de el resarcimiento punitivo. A veces existen situaciones en las que se hace daño con malicia, ¿no es cierto? Se hace daño a propósito, planificando, pero planificando incluso que va a pagar daños y perjuicios, calculando previamente cuánto va a ser esos daños y perjuicios y a sabiendas de que va a tener además ganancias remanentes de las cuales va a ser suyo. Entonces, la función punitiva nos dice, no es posible que, calculados los daños, además la persona que provocó el daño continúa todavía con determinadas ganancias, se quede todavía con determinadas ganancias. Consecuentemente, debe sancionarse, además del lucro cesante, el daño emergente, el daño al proyecto de vida, tal vez el daño moral, además un ítem más, una sanción punitiva, una sanción escarmentadora, ¿no?, para que esos remanentes lucrativos pueden ser sancionados como daños punitivos. Surgió muchas críticas al respecto porque dijeron que de la situación punitiva debe ocuparse el derecho penal y no el derecho civil. Sin embargo, hay legislaciones fundamentalmente en Europa que han bifurcado, que han ensanchado su legislación hacia los daños punitivos. Ni qué decir, en Inglaterra y en Estados Unidos, ellos sí manejan el tema de los punitive damages o daños punitivos. Tenemos la función distributiva. Ya los había mencionado, de que la carga del daño a veces es muy pesada. Consecuentemente, el derecho de daños indica de que debemos distribuir la carga al Estado, a los seguros, a las cooperativas, a los colegios, etc., para que solidariamente pueda ser menos pesada la carga de distribución del pago de daños y perjuicios. Y evidentemente continúa con la función compensatoria, ¿no es cierto?, porque debe resarcir el daño cuando ha causado una disminución en el patrimonio o tal vez, ¿no es cierto?, una pérdida de oportunidad para tener futuras ganancias. Y finalmente, la satisfacción in integrum, el tema del resarcimiento completo, ¿no? In integrum significa completo. Todos los ítems, lo que significa lucro cesante, daño emergente, lo que significa el daño moral, el daño psicológico y modernamente aquello que se llama el daño al proyecto de vida. Ese es el panorama del derecho de daños, que además, ¿no es cierto?, se ha ensanchado a todas las profesiones, a todas las actividades en materia de, ¿no es cierto?, ofrecimiento de servicios, ofrecimiento de bienes, actividades públicas, privadas, etc. El derecho de daños ingresa a todos los ámbitos. Por otro lado, ingresando un poco más en materia, si ese es el panorama del derecho de daños, nos debemos preguntar ahora cuál es la base normativa para que en Bolivia el derecho de daños pueda desarrollarse. Porque les comento, queridos colegas, si bien nosotros en nuestra época no hemos llevado la materia del derecho de daños, actualmente todas las universidades privadas y públicas han incorporado una materia denominada derecho de daños, lo cual significa un estudio pormenorizado de las situaciones en las que los arquitectos, los ingenieros, los médicos, los notarios, los abogados, los jueces, los zapateros, el heladero, el de la tienda, etcétera, etcétera, va a responder, cómo va a responder, por qué va a responder, cómo es que se va a, ¿no es cierto?, justificar el tema del daño provocado o no justificar. Entonces, en ese sentido, la base material está en la Constitución Política del Estado. Tenemos acá nuestra Constitución. La Constitución Política del Estado, en su artículo 113, nos indica de que es un derecho fundamental de que se tenga que resarcir el daño, ya sea en las relaciones de los particulares o cuando el Estado provoca daño, ¿no es cierto?, a los particulares. En ese sentido, cabe preguntarse acá entonces, si tenemos una base constitucional, si el resarcimiento del daño ya es un derecho fundamental, ¿no es cierto? ¿Quién debe responder cuando
un notario causa daño. Al respecto, debemos nosotros recordar de que según la ley 483, el notario no es un servidor público, no es un empleado público. Diversas razones apuntan a ello, entre ellos recordemos, no recibe un sueldo del Estado, ¿no es cierto? No tiene una dependencia jerárquica del Estado, ¿no es cierto? De tal manera que solo por esos dos elementos, cuando un notario provoca daño, el Estado no se hace responsable, ¿no es cierto?, de los daños que haya provocado a particulares o a entidades públicas. El Estado no se hace responsable. Consecuentemente, esto es uno de los grandes fundamentos para entender de que el notario no es un empleado público, sino es un profesional del derecho, como ustedes saben, encargado de la función de la fe pública del Estado. Si es así, entonces debemos nosotros hablar de que la responsabilidad en materia de notarios, ¿no es cierto?, ¿es contractual o es extracontractual? ¿Y qué tipo de contrato es? ¿Hay contrato o no hay contrato con los requirentes del servicio notarial? En ese sentido, podemos nosotros mencionar, primero, de que la actividad notarial, la doctrina ha definido de que se enmarca dentro de los contratos de prestación de servicios y dentro de la modalidad de las profesiones liberales, así como los abogados, así como los médicos, así como los arquitectos, así como los ingenieros, así como los notarios, profesiones liberales y otras más que hay evidentemente. En ese sentido, siendo una profesión liberal, cuando hay un requirente del servicio notarial, se da un contrato de prestación de servicios para nosotros. Sin embargo, ahí también la doctrina discute y dice, ¿es una prestación de servicios o es un contrato de obra? No olvidemos que nuestro Código Civil boliviano habla del contrato de obra y también habla de que el contrato de obra puede ser la prestación de un servicio. Ahí es donde ingresa justamente la actividad notarial. Puesto que si dijéramos de que se trata de un contrato de obra, entonces directamente estaríamos aceptando de que se trata de un contrato donde se prevé un determinado resultado. Y esto es muy desfavorable para los notarios, porque resulta que responderían, ¿no es cierto?, por todo tipo de daños que realicen bajo el sistema objetivo de responsabilidad civil. Porque si se garantiza un resultado, significa que tiene que garantizarse ese resultado. Y solamente podrá liberarse si es que, ¿no es cierto?, alega el rompimiento de la relación de causalidad entre la actividad realizada y el daño provocado. Y eso es a veces muy difícil. Entonces, para nosotros, primigeniamente diremos de que la relación jurídica que existe entre el notario y el requirente es de una prestación de servicios, preliminarmente. Ahora, si bien el notario responde porque tiene un contrato con el requirente del servicio, ¿qué pasa con los auxiliares? ¿Responde por los auxiliares? Sí, evidentemente, porque la responsabilidad contractual en nuestra legislación está prevista en el artículo 339, ¿no? Y la responsabilidad por los auxiliares de carácter contractual está en el artículo 349 del Código Civil boliviano, que nos dice que todo deudor debe cumplir, ¿no?, si se vale de auxiliares respecto de terceros, en este caso respecto de los requirentes. Entonces, el notario responde por su actividad y por los auxiliares que tenga para realizar esa actividad. En la responsabilidad contractual, cuando nosotros tenemos la responsabilidad contractual, ¿por qué daño se responde? La norma nos dice, tenemos el artículo 345, 344, en materia contractual solo se responde por daños previstos y daños que han podido preverse a tiempo de la contratación. Repito, daños previstos y daños que hayan podido preverse a tiempo de la contratación. Lo cual significa que, como regla, no se responde por daños no previstos o que no hayan podido ser previstos. Esto en lo normal.
Sin embargo, se responderá incluso por daños no previstos o no previsibles en materia contractual, sí se responderá solo en el caso en el que el notario actúe con dolo, cuando actúe con el propósito de hacer daño. En la legislación argentina dicen con malicia, de tal manera que se trata de un daño calificado. Esto lo encontramos nosotros en nuestra legislación en el artículo 345 del Código Civil Boliviano. Por otro lado, en materia contractual, que es fundamental en la relación del requirente y el notario, se responde simplemente por daños directos e inmediatos. Esto va al tema, ¿no es cierto?, de la relación de causalidad. ¿A qué tipo de daños responde? Porque puede haber causalidad remota, causalidad lejana, etc., ¿no? Responde a temas de causalidad inmediata, ¿no es cierto? De tal manera que solo responderá por la actividad que ha realizado y que esa actividad sea directamente la que ha provocado daño. Porque si ha intervenido otra actividad subsiguiente, colateral, que ha provocado daño, entonces, tomando en cuenta que las relaciones de carácter contractual, el notario no responde. Previsto en el artículo 346 del Código Civil Boliviano. Por otro lado, como en materia contractual, la prestación de servicios asegurada en el artículo 732 del Código Civil Boliviano, nos hace analizar qué tipo de obligación adquiere el notario, o en el caso de las profesiones libres como el abogado, como el médico, qué tipo de obligaciones adquiere. Esto nos hace hablar de obligaciones de medios y de resultados. Esto es importantísimo para el tema de la práctica de responsabilidad civil, porque preliminarmente diremos de que todas las profesiones libres, cuando realizan un contrato de prestación de servicios, responden, ¿no es cierto?, medianamente. Tienen una responsabilidad de obligaciones de medios. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que desarrollar la diligencia de un buen padre de familia y se liberará de la responsabilidad en el caso de que su actividad provoque daño, demostrando que ha actuado con toda la diligencia, desarrollando la experticia de la lex artis que se encuentra hasta el momento desarrollado. Si demuestra que se comportó de esa manera y de igual manera hubo daño, se libera de la obligación. Eso es importantísimo, porque es conveniente de que uno tenga solo obligaciones de medios. Esa es la regla en los contratos de las profesiones libres, entre ellos el notario de fe pública con su requirente. Sin embargo, contractualmente también se puede adquirir obligaciones de resultado. Se dice, ¿no es cierto?, así de conocimiento general, los médicos tienen obligaciones de medios porque no pueden garantizar, ¿no es cierto?, sanar la vida. Solo Dios, dicen algunos, ¿no es cierto? O el abogado no puede garantizar ganar el juicio, evidentemente, pero sí puede garantizar de que va a presentar el recurso de apelación, por ejemplo, en el plazo previsto. Entonces, no siempre todas las actividades de las profesiones libres, como los abogados, los notarios o los médicos, son todas obligaciones de medios. También incluyen, en algunos casos, obligaciones de resultado. De tal manera que el profesional médico que tenga una obligación de medios genérica, pero sin embargo adquiere una obligación de resultado, como por ejemplo el médico cirujano, que le dice a una persona, tú que tienes nariz de inca, vas a poder adquirir una nariz, ¿no es cierto?, romana, ¿no es cierto?, tendrá que hacer una operación y tendrá que dar el resultado requerido. De lo contrario, está en el cumplimiento de obligación, ¿no es cierto? De igual manera, hemos dicho de que el abogado, que genéricamente tiene obligación de medios, tendrá obligaciones de resultado en el caso de plazos, por ejemplo, ¿no es cierto? No podrá decir, ay no, presenté el recurso tarde, pero tengo obligaciones de medios nada más. No, ahí es obligación de resultado. En cuanto al notario, el notario genéricamente tiene obligaciones de medios. Sin embargo, en algún tipo de actividad, repito, lo cual vamos a analizar en la segunda parte de esta locución, tiene obligaciones de resultado, adelantando.
Con este nuevo régimen, la ley 483, ustedes saben que el notario es un profesional del derecho, es un experto del derecho, ¿no? De tal manera que, siendo titular de la fe pública del Estado, está ligado constitucionalmente como dador de seguridad jurídica. Y dar seguridad jurídica significa obligaciones de resultado que las escrituras públicas tienen que tener la garantía de que están bien realizadas. En el otorgamiento de la escritura pública sí tiene obligaciones de resultado, porque la ley 483, ¿no es cierto?, señala cuáles son los requisitos para otorgar una escritura pública. Y ligado al mismo, ¿no es cierto?, obligaciones de resultado en cierta actividad dadora de fe pública, como por ejemplo en la otorgación de testamentos, por ejemplo. Cuando participa el notario de fe pública, ¿no es cierto?, se supone que conoce cuáles son los requisitos del testamento, para otorgar testamentos, y deberá explicarle, ¿no es cierto?, el derecho a la información, que se encuentra también constitucionalmente reconocido, deberá informar al requirente cuáles son los requisitos para poder realizar un testamento, ¿no? Y si es que ha obviado, ¿no es cierto?, ya sea a propósito o por negligencia, uno de los requisitos para otorgar testamentos, y justamente esa obviedad en el futuro ha provocado un daño, ha provocado la nulidad del testamento y consecuentemente perjuicios para determinadas personas, el notario responde, porque se supone que conoce y debe otorgar ciertos documentos con la seguridad jurídica que le exige la ley 483 en base a la Constitución Política del Estado, el tema de la seguridad jurídica. En ese sentido, entonces, recapitulando, diremos que el notario de fe pública, ¿no es cierto?, tiene con el requiriente una relación contractual que, ¿no es cierto?, está dentro de la prestación de servicios y que genéricamente adquiere una obligación de medios y en algunas actividades una obligación de resultado. Por otro lado, los notarios de fe pública responderán por hechos ilícitos, o sea, ¿habrá responsabilidad extracontractual con los notarios? La respuesta pareciera decir que no, porque para aquella actividad notarial tiene que haber un requirente. Sin embargo, sí existe responsabilidad extracontractual para los notarios. Cuando se habla aquello que la doctrina conoce como, ¿no es cierto?, los contratos previos o la responsabilidad precontractual. Hay situaciones en las que, ¿no es cierto?, los requirentes vienen a consultar, reciben un determinado asesoramiento, siguen consultando, traen los requisitos, pero por alguna situación no logra terminarse o realizarse el contrato de la prestación de servicios, porque o bien falta un requisito, o bien el notario se ha cansado, o cualquier otra situación. En síntesis, no se ha logrado realizar el servicio. ¿Puede surgir ahí una responsabilidad precontractual? Sí. Si es que la falta de la prestación de servicios ha sido atribuible a la conducta del notario. Por ejemplo, cuando el requiriente vino con los requisitos, dejó los requisitos, vuélvase mañana, no lo encuentra el notario, vuélvase pasado, no lo encuentra el notario. Y al final de cuentas, el requiriente dice, ya no necesito el documento porque ha pasado el tema de la licitación para el que lo necesitaba, o para la participación de un concurso, etcétera, etcétera, una postulación u otro. ¿Ha habido actividad notarial? ¿Ha habido contrato? No, pero hay responsabilidad precontractual. Esa es una responsabilidad, ¿no es cierto?, por hecho ilícito. Por otro lado, ¿habrá responsabilidad postcontractual después de hacer el contrato? Sí, hay responsabilidad postcontractual, porque los contratos, ¿no es cierto?, si bien en materia contractual los notarios de fe pública, su actividad la realizan y entregan el producto, la escritura pública, la misma va a producir efectos en las relaciones jurídicas que se van a provocar en base a esa escritura pública, de tal manera que el daño, ¿no?, puede ocurrir posteriormente. Entonces estamos hablando de responsabilidad postcontractual, ¿no es cierto? Entonces,
Ahí es cuando a veces también ingresan terceras personas, ya sea ligadas al notario de fe pública o no ligadas al mismo. De tal manera que la actividad notarial realizada en base a un contrato con el requirente puede afectar a un tercero que no ha contratado con el notario, pero que la actividad del notario es la que le ha provocado el daño. Consecuentemente, respecto de los terceros a los cuales la actividad notarial provoque daño, hay una responsabilidad extracontractual, regulado en el artículo 984, que nos dice que en causa daño a otro debe resarcir el mismo. Además, en materia extracontractual, ¿no es cierto? Si bien el notario no ha tenido una relación contractual con el requirente, o si lo ha tenido, ha provocado daños a terceros, pero ese daño no lo ha realizado su actividad propia, personalísima, sino la actividad de los empleados, de los auxiliares que tiene. En ese caso, respecto de los terceros, habrá en relación a sus auxiliares una responsabilidad extracontractual, de tal manera que los patronos, los comitentes son responsables por los domésticos y empleados, o sea, auxiliares, en el ejercicio del trabajo que desarrolla el notario. Artículo 992 del Código Civil boliviano. Por otro lado, en materia de daños debemos recordar el tema del daño compensatorio y del daño moratorio. Hay una discusión importantísima, unos dicen que es bizantina, pero cuando hablamos del daño compensatorio en materia contractual, se refiere, ¿no es cierto?, a que se debe resarcir, primero, el ítem referente al monto correspondiente al daño provocado por el incumplimiento, por la obligación incumplida. Si la obligación incumplida vale 300 bolivianos, tenemos ahí 300 bolivianos como daño compensatorio, porque no se va a hacer la actividad notarial, sino se va a tener que pagar lo que valía esa actividad, digamos 300 bolivianos. Pero además, los daños y perjuicios, el lucro cesante, el daño emergente que ha provocado ese incumplimiento, ese ítem es el lucro cesante y el daño emergente. Ese es el daño compensatorio, la obligación incumplida más el daño provocado, ¿no es cierto? Luego tenemos también el daño moratorio. En el daño moratorio, la actividad notarial en el caso se realiza, pero se realiza tarde, ¿no? Consecuentemente, no tendrá que responder el ítem de la actividad que ya se ha realizado, aunque tarde. Solo se responderá la parte del lucro cesante, daño emergente, por la realización tardía de la actividad notarial en el caso. Regulado para nosotros en el artículo 344 del Código Civil boliviano. Sobre la extensión del daño. Cuando hablamos de la extensión del daño, la doctrina ha evolucionado en cuanto a los ítems. Sin embargo, nuestro Código Civil ha quedado pétreo y es a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional es que se abre paso a otros ítems que no sean simplemente el lucro cesante y el daño emergente. Me explico. El artículo 344 nos dice que la responsabilidad por daños y perjuicios, los ítems corresponden a lucro cesante y daño emergente. Lucro cesante, ¿no?, aquello que ha dejado de ganar por esa actividad de incumplimiento o cumplimiento defectuoso. Daño emergente, ¿no es cierto?, aquel daño que se ha provocado, aquel menoscabo patrimonial que se ha provocado, ¿no es cierto?, producto de la actividad notarial en el caso. Entonces, el lucro cesante y el daño emergente clásicamente son o regulan la extensión del daño. Sin embargo, ¿no es cierto?, la doctrina y la jurisprudencia ha abierto a otros parámetros de responsabilidad. Por ejemplo, la legislación argentina en el artículo 1738, ¿no es cierto?, en su nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el año 2014, nos dice que la extensión del daño comprenderá, 1, la disminución o el daño emergente, 2, el lucro cesante, 3, la pérdida del chance y 4, el daño al proyecto de vida. Incluido el tema del daño moral y el daño psicológico.
de tal manera que ha crecido la extensión o el contenido de la responsabilidad del daño. Evidentemente, todos estos elementos no son de oficio, sino que tienen que demostrarse su existencia real y además la diferenciación con los otros ítems correspondientes al daño. Y simplemente como dato, no os refiero a los notarios, pero también la jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha abierto el tema de la responsabilidad civil en tratándose del Estado. El Estado debe responder no solamente el lucro cesante, el daño emergente o los ítems que hemos señalado, la pérdida de chance o daño al proyecto de vida. También hay otros ítems que debe responder el Estado, como por ejemplo en caso de personas desaparecidas. Además de estos ítems señalados en el resarcimiento del daño, la condena puede ser, además de que se haga un monumento de esa persona desaparecida en las luchas, de que colegios se denominen con el nombre de esa persona, de que se publique en la prensa por determinado tiempo el resarcimiento a su honor, etc. Otros ítems no referentes, ¿no? Solamente a cuestiones patrimoniales, sino también a cuestiones de carácter extrapatrimonial. Ven cómo el derecho de daños ha abierto y se ha ensanchado a otros lugares donde antes no se pensaba. Por otro lado, ¿cuáles son los elementos que deben concurrir para poder responder por los daños causados en la actividad notarial? Los elementos son genéricos. Los elementos son, uno, la antijuricidad. ¿Qué significa? De que la actividad que hemos realizado y supuestamente de incumplimiento de obligaciones tiene que estar regulado, ¿no es cierto?, en el ordenamiento jurídico, ya sea en forma genérica o ya sea en forma específica, ya sea en la norma especial, la ley 483, o en normas colaterales como ser el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Tributario, la ley del medio ambiente, la ley de derechos de los usuarios y consumidores, etc. Así, por ejemplo, el deber de información. ¿Dónde está regulado el deber de información? En la Constitución Política del Estado. Pero en materia de prestación de servicios se encuentra regulado en la ley de los derechos de las usuarias, los usuarios, las consumidoras y los consumidores. Vean ustedes, el tema del derecho a la información. Y como obligación a informar, de asesorar, ¿no es cierto?, en forma imparcial a las partes, está en la ley 483, como ustedes lo conocen. Consecuentemente, la antijuricidad, repito, significa que debe haber una tipificación, válgase el término, ya sea genérica o específica de la actividad a la cual se estaba obligada a hacer o no hacer, ¿no es cierto? Por otro lado, el tema de la antijuricidad analiza si ha habido realmente un incumplimiento tardío o ha habido un incumplimiento total, parcial, ¿no es cierto? De tal manera que en nuestra legislación tenemos el artículo 294 del Código Civil Boliviano que nos dice que las obligaciones deben cumplirse bajo el principio de identidad e integridad. Esto significa identidad tal como se ha pactado. Integridad, todo lo que hemos pactado, todas las actividades para las cuales ha sido contratada. También el tema de la antijuricidad analiza el tema de el cumplimiento defectuoso, porque uno puede decir, sí he cumplido, ¿cómo no he cumplido? Pero el cumplimiento defectuoso también importa el cumplimiento, ¿no? Como primer tema. Segundo elemento, el tema del factor de atribución. El factor de atribución, ¿por qué voy a responder? Hay factores subjetivo y objetivo. En materia contractual, evidentemente, el factor es de carácter subjetivo. Esto quiere decir que para poder responder, ¿no es cierto?, quien indica de que debemos pagar daños y perjuicios en materia contractual, prestación de servicios del notario de pública, debe probar la culpa, ¿no? De tal manera que si el notario demuestra de que no tiene culpa, de que ha actuado con toda la diligencia correspondiente regulada en la norma 483 y otras colaterales como el Código Civil, Código Tributario, etc., entonces se libera, porque hay una responsabilidad subjetiva. El que pretende resarcimiento debe probar la culpa. En cambio, en la responsabilidad objetiva, que algunas veces se da fundamentalmente cuando se trata de obligaciones de resultado,
la culpa se presume. De tal manera que quien pretenda pedir resarcimiento de daños al notario no tiene que probar la culpa, porque la culpa, ¿no es cierto?, ya se presume, ¿no? O hay un factor de riesgo en su caso. En ese sentido, se liberará simplemente el notario de pagar los daños y perjuicios, alegando de que no existe una relación de causalidad directa, inmediata, entre la actividad realizada y el daño que ha sufrido quien pretende el resarcimiento del daño, ¿no? El rompimiento de la relación de causalidad. Por otro lado, el factor de atribución, ¿no es cierto?, nos habla de que en materia contractual, el que ha contratado con el requiriente se liberará de la obligación de pagar los daños y perjuicios, si es que existen, si demuestra caso fortuito, fuerza mayor, si demuestra culpa de la víctima, que son factores de, ¿no es cierto?, expurgación de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de las actividades en materia de prestación de servicios, como es el del notario de pública. El tercer elemento es el tema de la relación de causalidad. Ya habíamos indicado que la relación de causalidad que se exige en nuestro ordenamiento jurídico es la causalidad adecuada, una causalidad directa, no causalidades remotas, no causalidades presumibles, sino causalidad directa. Lo que significa que el daño por el que se quiere pretender que paguemos daños y perjuicios es directamente producto de la actividad del notario y no de un tercero o un colateral. Porque de tal manera que la responsabilidad puede trasladarse a otras personas y el notario liberarse, ¿no? La relación de causalidad. Y por último, el daño, ¿no es cierto? Puede que existan los tres elementos, la antijuricidad, el factor de atribución, la causalidad, pero todo eso no haya provocado realmente un daño. Consecuentemente, tampoco habrá el tema del resarcimiento del daño porque no se ha demostrado el quantum del daño. ¿Qué diferencias hay entre la responsabilidad contractual y extracontractual que puede servir a la práctica? Cabe mencionar que la doctrina moderna indica de que la responsabilidad contractual y la extracontractual es inútil, no tiene una practicidad en su división y en su estudio. Tanto es así que el Código Civil argentino, vigente desde 2014, ha unido estos dos tipos de responsabilidad, contractual y extracontractual, de tal manera que tiene un solo sistema de responsabilidad, ¿cierto? Evidentemente que hay parámetros que se bifurcan en algunos ítems que están regulados en forma particular, evidentemente, pero eso no hace al sistema, agarran un solo sistema de responsabilidad. Sin embargo, en nuestra legislación todavía tenemos la bifurcación entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Y aquí algunas de las diferencias que pueden servir. Por ejemplo, en la responsabilidad contractual se responde por culpa grave y por culpa leve, grave y leve. En cambio, la responsabilidad extracontractual se responde por culpa grave, leve y levísima incluso, ¿no? Es más grave la responsabilidad extracontractual. Segundo, en la responsabilidad contractual simplemente debe demostrarse de que se ha realizado una actividad como un buen padre de familia. El juez tendrá que comparar con la actividad de un buen padre de familia, con la diligencia de un buen padre de familia. En cambio, si se trata de responsabilidad extracontractual, respecto de terceros, lo hemos indicado, ¿no es cierto?, en materia de notarios, deberá demostrar una diligencia superior a la del buen padre de familia, o sea, del mejor padre de familia. Por otro lado, en la responsabilidad contractual se responde por daños previstos y previsibles. Previstos y previsibles al tiempo de la contratación. En cambio, la responsabilidad extracontractual se responde por daños incluso no previstos. Además, ahí va también el tema de los daños morales, el tema del daño psicológico, ¿no es cierto? Y por último, desde el punto de vista práctico, lo que interesa también es el tema del tiempo de la prescripción. La responsabilidad contractual prescribe en el plazo de 5 años. En cambio, la responsabilidad extracontractual prescribe en el plazo de 3 años.
Viene como esta primera parte.